La película más taquillera que hubo en España en el año 97, puede que se acuerden, fue Airbag. Era la historia de un joven abogado que en su despedida de soltero perdía su anillo de compromiso en el culo de una prostituta, ¿se acuerdan? E iba con los amigos de prostíbulo en prostíbulo para ver si conseguía recuperar aquel anillo. A ver, yo perdí mi anillo de compromiso en el culito de una mulatita preciosa. El señor Villambrosa lo encontró, casualmente, y yo lo vengo siguiendo puticlub tras puticlub. Así que supongo que me estará esperando. ¡Basta de charlas! Ha pasado un cuarto de siglo y aquellos puticlubs que jalonaban las carreteras españolas, en muchos casos se han convertido en ruinas, ¿no? Y por esas ruinas se han interesado dos arqueólogos gallegos, que son Xurxo Allán. ¿Cómo estás, Xurxo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia, ¿qué tal? Y Carlos Otero Vilariño, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Xurxo trabaja en el CSIC, con el CSIC en el Valle de los Caídos, también tiene en la Ribeira Sacra, en Galicia, proyectos abiertos de intervenciones arqueológicas. Tengo una enorme curiosidad, ¿cómo se os ocurrió, Xurxo, hacer arqueología de los prostíbulos? Pues bien, es los arqueólogos y las arqueólogas que llevamos tiempo trabajando en esto, sobre todo en zonas rurales, pues siempre veíamos estas ruinas que nos interpelaban constantemente, ¿no? Y ya desde hace años teníamos esta broma, ¿no?, a modo de mofa, ¿no?, de, oye, un día tenemos que hacer arqueología de los puticlubs, ¿no? Y claro, en la larga duración nos dimos cuenta que hasta qué punto teníamos normalizado este paisaje de la esclavitud sexual y de la explotación, ¿no? Es decir, nosotros mismos hacíamos bromas con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un momento que, bueno, este tipo de investigaciones se hacen en otros contextos en el mundo. Tenemos compañeras que están estudiando los prostíbulos del desierto de Atacama, por ejemplo, en el ciclo de la explotación del nitrato de Chile, o en Estados Unidos en el Far West, o en la península ibérica. No sois los primeros, vamos, que hacéis una... Sí, en la península ibérica tenemos que decir que sí. En España sí, pero en el mundo no. O sea, alguien más ya lo hizo en algún sitio. Sí, pero en periodos distantes, digamos, en pasados cómodos, ¿no? Nosotros, humildemente, lo que queremos hacer es lo que llevas haciendo tu carrera periodística, ¿no?, que es obligar a la sociedad española a mirarse en el espejo, ¿no? Porque es un negocio que se maneja con total impunidad, ¿no? Y bueno, pues mismo en la clase política las administraciones miran hacia otro lado, y es un negocio paralegal que mueve unos 5 millones de euros al día, y creo que es un 0,40% del PIB español, ¿no? 5 millones de euros al día. Si es que las cifras de la prostitución en España tumban a cualquiera, ¿eh? Y decías que los políticos miran para otra parte, ¿no? A veces van de puta los políticos. Sí, efectivamente. Hemos tenido, ¿verdad? O se premian con eso. O sea, hemos tenido ejemplos en España. Alguno reciente y alguno más antiguo, ¿verdad? Así que me temo que la mayoría podrá ser ejemplar, pero ahí está un porcentaje. Oye, Carlos, ¿y de dónde habéis centrado vuestra investigación? Bueno, por ahora, porque estamos un poco al principio de nuestro trabajo, la hemos centrado en 3 locales abandonados, en Ponferrada, en Lugo, en la provincia de Lugo los otros 2, y bueno, allí donde podemos acceder para registrar la cultura material que hay en estos locales, ¿no? Como arqueólogos esto es lo que nos interesa, no el discurso oficial, no el discurso popular, sino documentar cultura material. Exacto. Ver cómo la actividad de la prostitución deja unos restos y qué nos dicen esos restos, que nos ayude a discutir un poco y a poner en tela de juicio el discurso popular o oficial sobre la prostitución en España. ¿Y usasteis las mismas herramientas y métodos que usa la arqueología cuando investiga ruinas milenarias? Porque las ruinas que estáis investigando tienen 30 años, ¿no? No más. Pero, por supuesto. A ver, una cosa que muy significativa es que una de las críticas que nos hicieron, quizá la crítica más abundante en redes sociales a nuestro trabajo, es que por qué no nos dedicábamos a investigar mamuas, a investigar tumbas, a investigar poblados antiguos, a descubrir cosas del pasado, y estábamos estudiando esto, que no es competencia de la arqueología. Bien, esto es parte de una ignorancia absoluta de lo que es la disciplina arqueológica, ¿no? O sea, la arqueología, como te comentaba, lo que procura es utilizando... mejor dicho, haciendo hablar a los objetos, interpelando la cultura material que documentamos, valorando la materialidad, en este caso, de estos puticlubs, pues poner en duda un discurso oficial o un discurso popular. Y eso se puede aplicar a cualquier momento del pasado o del presente. Claro. Entonces, como tal disciplina, no solo podemos hacer esto, sino que en realidad es nuestro deber. Como comentaba Xurxo, como arqueólogos tenemos el deber de tener una función en el presente, y la arqueología tiene que ser útil en el presente, no solo para el pasado. Efectivamente. Xurxo, ¿y a qué época pertenecen esos 3 prostíbulos por los que estáis empezando el estudio?
Sí, bueno, como bien decía Carlos, nosotros empleamos metodologías para otros periodos históricos, ¿no? Y elaboramos cronotipologías, es decir, podemos identificar en qué periodos estuvieron en uso estos puticlús, ¿no? Y ver una cosa que nos interesa mucho, que es la transición de la tradición a la modernidad, es decir, de las casas de putas de los años 60, 70 en capitales comarcales, cómo la modernidad trae nuevos patrones de consumo, cómo se construye la identidad del putero en las carreteras nacionales a partir de estas escenografías arquitectónicas, ¿no? Hemos estado en dos sitios realmente sórdidos, ¿no? Porque no tienen otro nombre. Uno de ellos es en la central térmica de Anllares, que ha sido desmantelada con esto de la transición ecológica. Entonces, en un páramo a 1000 metros, lo único que queda allí, en aquella penillanura, a 1000 metros, es la lumpenvivienda que acogía al puticlub. En los años 70 hay una primera fase en la cual el puticlub reproduce un poco el modelo campesino, una barra lineal, una chimenea francesa, todo así muy acogedor, ¿no? Además imitando modelos de la arquitectura vernácula, ¿no? Sí. Y cómo el negocio va bien, y en los años 80 surge lo que se conoce ya como la barra americana, ¿no? Con formas sinuosas, con muchos cristales, es decir, el universo sensorial es muy importante en la construcción de la identidad del putero, ¿no? Y este sitio es especialmente espectacular porque, bueno, muchos especialistas consideran que estamos en una nueva etapa geológica, el antropoceno, ¿no? Que está muy vinculado al capitalismo, a la depredación de cuerpos, de territorios, de paisajes, de espacios, y es muy curioso cómo estas ruinas ahora acogen, digamos, a abono y a pacas de hierba para el ganado, ¿no? O sea, espacios que sirvieron para otro ganado, porque así era conceptualizado, ¿no? Por los prosenetas y por los puteros, ¿no? Pues al fin y al cabo quedan como unas ruinas ahí que nos cuentan una historia olvidada, pero que nos habla de nosotros mismos, ¿no? Y el otro puticlub también bastante espectacular es el Blanco y Negro, que quedó en tierra de nadie, en Benvibre, en El Bierzo, al lado de la propia autovía, y hemos podido reconstruir a través de los objetos. Como bien dice Carlos, pues tuvo un momento de esplendor entre el año 85 y el año 97. Es que y, bueno, hablamos de hace nada, hasta el año 97. Bueno, hay una superviviente de la trata y activista contra la prostitución, ¿no? Amelia Tiganus, que dice que un prostíbulo no deja de ser un campo de concentración para mujeres. Creo que muestra exactamente lo que habéis demostrado en vuestro estudio arqueológico, ¿no? Lo que habéis encontrado. ¿Qué es lo más, lo que os ha tumbado de espalda, lo que os ha cogido por la solapa, lo que os ha agitado más como individuos, como personas, de lo que habéis encontrado? En mi opinión, luego Xurxo también nos puede comentar cuál ha sido la suya. En mi opinión, la ausencia de huella de las propias prostitutas. Incluso cuando hemos trabajado en prisiones abandonadas, en campos de concentración, la gente que está allí recluida desea dejar una huella, desea dejar testimonio de que ha estado allí. Y para mí, un grafiti o algo marcado en una piedra, grafiti, algo así, ¿no? Cualquier cosa, cualquier señal de que ha estado ahí. Y yo no he percibido nada en ese sentido en los prostíbulos, ¿no? Eso, por supuesto, y la absoluta sordidez y condiciones de trabajo de estas personas que realmente están trabajando en auténticas cárceles. Las habitaciones en las que tienen que trabajar solo se pueden calificar de celdas. De hecho, las condiciones de estas habitaciones son peores que las de una celda o una prisión. No sé, Xurxo, ¿tú qué opinas? Sí, de hecho el Blanco y Negro es una auténtica cárcel. Documentamos incluso alambre de espino, hay un control total del recorrido circulatorio. Las habitaciones son celdas con un ventanuco de 30 centímetros por 30 centímetros. Pero es un palmo, un poco más de un palmo, ¿eh? Sí, para que corra el mínimo aire, ¿no? Para no morir ahí de combustión espontánea, ¿no? Y es que no había ni camas, o sea, es decir, había 6 pivotes de hormigón, una tabla y un colchón, ¿no? Y realmente todos los elementos que hay en esa celda están pensados para solventar las necesidades fisiológicas del putero, ¿no? Pues el rodillo para el papel higiénico, un pequeño lavabo, ¿no? Pero como bien dice Carlos, de estas esclavas no queda nada. En ese espacio entre el tablón y los pivotes sí que hemos podido encontrar, por ejemplo, medicamentos para el ácido úrico. Estas mujeres eran drogadas sistemáticamente, ¿no? Y alcoholizadas para rendir, ¿no? Durante estas propias jornadas. Y a mí lo que más me llamó la atención fue que encontramos incluso alguna revista del corazón, una en concreto que hablaba de la boda de la hija de la duquesa de Alba. Entonces, estas mujeres como sublimaban o proyectaban su vida en otras vidas, ¿no? Y eso es realmente terrorífico. Y después ya cosas totalmente esperpénticas como el confeti de la fiesta de fin de año o este tipo de cosas, ¿no? Y es realmente una auténtica cárcel. Entonces los planos que hace Carlos, las planimetrías, la cultura material que encontramos allí nos muestra esas condiciones. De hecho, este señor que tenía este puticlub, en 15 años la única inversión que hizo fue un microondas, porque alimentaba a estas mujeres con bocadillos a partir
aparecen las facturas, ¿no? Y una mini cadena, ¿no? Es decir, podemos reconstruir también toda la banda sonora de esos años 80 y esos años 90. ¿Se habéis encontrado fundas de discos o...? Sí, hemos podido reproducir, por ejemplo, vale. Quizás el disco más putero de la historia es La Carretera, del año 95, de Julio Iglesias. Os animo a ver el videoclip, que sublima todo este mundo de la noche, ¿no? Se blanquea así, hablando del mundo de la noche. E incluso aparecían casetes de una banda que imitaba a Camela, con un tema que es Perfume de Mujer, que es una relación tóxica, ¿no? De un putero que al final vuelve a casa, la mujer le perdona. Es decir, todo es muy coherente, ¿no? Qué horror. El universo. Bueno, hay que decir que en los 60 los prostíbulos estaban en los pueblos, ¿no? O sea, estaban dentro de los pueblos. Luego se trasladaron a las carreteras nacionales. En los 80 y 90, cuando llegan las autovías, esos clubes de las carreteras nacionales son abandonados, y es ahí, ¿no?, donde empiezan las concentraciones de grandes prostíbulos, ¿no? Se hacen como nodos puteros, ¿no?, en los enlaces a autovías y autopistas. Yo creo que se podría hacer una historia de España a partir de esas transformaciones, de dónde han acudido los puteros en España, ¿no? Carlos, si quieres comentarlo tú, que has descubierto estos nodos puteros. Bueno, sí, lo de los nodos es muy claro, la verdad. Estos nodos son una combinación, o sea, ofrecen todo lo que el putero necesita, ¿no? Gasolinera, churrascada, parrillada para comer y el propio prostíbulo, y suelen estar ubicados en cruces de caminos. Y se les llama así, Nodos... Le llamamos nodos. Les llamáis nodos, vale. Son realmente nodos. Estamos utilizando terminología arqueológica para hablar de un asunto que realmente es muy triste y muy serio, ¿no? Y contra el que hay que ser muy beligerantes. Pero son realmente nodos. Igual que podemos definir lo que llamamos isocronas, que son más o menos las distancias a las que suelen estar los moteles con respecto de las grandes ciudades. El último paso que estamos documentando en el caso de los prostíbulos es el efecto de la globalización. O sea, estamos viendo, como comentabas, Julia, cómo se sustituye el pequeño club de carretera, por llamarlo así, por los grandes clubs cerca de las autovías, y también por la prostitución a domicilio, ¿no? Es como un Amazon del sexo, o sea, el efecto de la globalización sobre esta actividad. O grandes almacenes, ¿no? O como una feria de ganado, o a domicilio como Amazon, sí. Exacto. Es lo que estamos viendo, ¿no? Por desgracia, se comporta como una actividad comercial más. Es curioso porque ese blanco y negro del que nos hablaba hace un momento Xurxo, creo que he leído que lo construyó un camionero con materiales así como de desecho, materiales baratillos, ¿no? Y estaba enganchado incluso de manera ilegal a la red eléctrica. Sí, bueno, pero eso no había permisos municipales ni nada, les dejaban hacer lo que les daba la gana. Claro, la impunidad es tan grande que en el propio archivo del Puticlub que encontramos allí detrás de la barra, le iba también el negocio a este camionero, a este hombre, que tiene un proyecto de ampliación del negocio para alcanzar el binomio del puterismo, que es el mesón castellano, con nombres así tipo Vitiza, el Cid, este tipo de cosas, y su Puticlub. Y esos planos están visados por el arquitecto municipal. O sea, es decir, hemos entrevistado incluso a usuarios de ese Puticlub que eran policías municipales. En esos sitios se cerraban tratos, ¿no?, de pequeños constructores, de políticos, es decir, y eso aparece ahí reflejado. Como decía Carlos, los objetos no mienten, ¿no? Entonces, bueno, la impunidad es asombrosa, ¿no? Oye, y los tipos que visitaban, porque veo que también habéis llegado a conclusiones de cómo eran, qué tipo de perfil, a qué tipo de perfil respondían los hombres que visitaban esos puticlubs. Bueno, claro, eso depende también del contexto cronológico, ¿no? Es muy interesante precisamente en los años 70 estos nuevos hábitos de consumo obedecen también a estos inmigrantes retornados, ¿no?, que vienen de ciudades europeas o de ciudades españolas, ¿no? Hasta ese momento todo el mundo sabe a quién se bebía, pues coñac, anís del mono y este tipo de cosas. Ahí es cuando entran, por ejemplo, en Galicia, pues el tabaco rubio americano, la cocaína, la ginebra, el ron. De hecho, muchos puticlubs aún se llaman whiskerías, ¿no? Es decir, whiskerías, sí, pero para tomar un whisky, ¿no? Esto viene de los años, de los propios años 70, ¿no? Vale. Entonces, en zonas rurales, pues tenemos sobre todo, bueno, pues gente de los pueblos. Hemos trabajado también en cuencas mineras, que evidentemente la prostitución en tipo Far West se da en todas las explotaciones mineras del mundo, ¿no? Y bueno, pues el tipo de cliente pues es el operario, ¿no? Entonces, bueno, estamos manejándonos en ese contexto, pero como bien dice Carlos, en los últimos tiempos, en estos nuevos puteros, lo que prima ya son grandes puticlubs
puticlús con una gran inversión en escenografía arquitectónica, en invisibilización a través de setos, se emplea casi hasta la repoblación forestal, ¿no?, para invisibilizar estos espacios. Y la gran fuerza de la arqueología es que visibilizamos algo que no se quiso hacer visible, porque el negocio se basa en la discreción, ¿no? Todo putero lo sabe. Sí. Entonces, entrar en estos sitios en los cuales nadie quiere que se muestre, pues es realmente un arma muy poderosa, ¿no? Y desde luego que la invisibilidad de esas mujeres esclavas sexuales, ¿no?, que han trabajado en esos puticlubs, me parece que lo que ha contado antes Carlos, que no han dejado ni siquiera una huella, cosa que en cárceles, en centros en campos de concentración, todos aquellos que han pasado por esas experiencias en algún periodo de su vida han intentado dejar constancia de que estuvieron allí con iniciales, con fechas, con algún símbolo, que no haya nada de ni una sola mujer. O sea, habrá un proceso más deshumanizador que el de convertir en una mujer en una prostituta. Es brutal, lo que contáis. Exacto, y además, fíjate. Sí. No, perdona. Fíjate, por ejemplo, Julia, en la presencia casi siempre en los aparcamientos que sean visibles de los prostíbulos de furgonetas. Estas furgonetas para lo que sirven es para transportar a estas mujeres. Ni siquiera tienen el derecho, no tienen la libertad de desplazarse libremente. ¿Y con ellas no habéis podido hablar? ¿No habéis dado con ninguna? Con clientes sí me habéis dicho, pero con ellas no, ¿o sí? Bueno, de hecho es prácticamente imposible porque no hablan y después los proxenetas menos. Sí que hemos recibido amenazas en alguna visita a, por ejemplo, un puticlub del Bierzo, que es especialmente interesante porque tiene 2 baterías de artillería a ambos lados de la puerta, ¿no? Y pensábamos que estaba cerrado. Y bueno, porque en el imaginario del putero todo este tema también del ardor guerrero, hay también recreaciones historicistas en forma de castillo, bueno, todo este pasado medieval como que parece que les pone bastante, y fuimos allí y pensamos que estaba cerrado y salió uno de los que llevaba allí el negocio, que debió estar en la guerra de Bosnia como mínimo, y bueno, fue aquello muy tenso. De hecho dio por finalizada la conversación, se fue para adentro y bueno, salimos por patas de allí porque bueno, ya salió un arma y efectivamente estaba en uso por la noche, volvimos a pasar por allí, ya tenía las luces y todo esto, y claro, estaban las mujeres allí encerradas, literalmente, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no es que no sepamos todo esto, pero cuando alguien te lo cuenta con la crudeza que lo estáis haciendo vosotros y luego uno acude a los datos y se da cuenta que España es el tercer país a nivel mundial en el ranking de consumo de prostitución, o sea, es el tercer país del mundo en el que hay más puteros. Vosotros como hombres, ¿cómo sentís? Porque yo como mujer estas cosas me inquietan, porque yo quiero pensar que ninguno de los hombres que me rodean, que conozco, entre los amigos, los compañeros, nadie es capaz de semejante cosa. Pero claro, cuando te enteras que es el tercer país del mundo, después de Tailandia y de Puerto Rico, como hombres, ¿cómo os interpela esta realidad a vosotros? Bueno, a mí de 2 maneras. En primer lugar, como hombre me avergüenzo de mis semejantes que son puteros. En segundo lugar, me pregunto cómo es posible esto. Lo primero en lo que pienso es que contra lo primero que hay que luchar creo que es contra la trivialización de esto. Consumir prostitución no es algo divertido, no puede ser el final de una cena, de una noche, no puede ser algo que es normal dentro de una despedida de soltero. Yo creo que es fundamental combatir esta idea. Esto es un asunto sórdido, un asunto que siempre implica falta de libertad para mujeres, para personas. Y creo que en buena medida mucha gente consume prostitución porque le quita importancia, lo banaliza. Muchos de estos locales, como comentaba Xurxo, están llenos de una serie de parafernalia que al final lo que quiere es convertir aquello en una fiesta y banalizar el tener sexo por dinero. Sexo o lo que le queramos llamar, ¿no? Porque hay también mucha violencia por el medio de todo esto. No se trata de tener una relación sexual por dinero, sino de algo peor. Sí, Xurxo, yo creo que la normalización de todo esto viene ya, evidentemente, del nacionalcatolicismo y de ese modelo de masculinidad, ¿no? Y bueno, de hecho, por ejemplo, yo tengo 46 años, yo no he pasado por ese rito de paso, familiares míos directos sí, porque yo tenía un padre con una moral católica muy, muy grande, entonces no me tocó, pero yo tengo familiares directos que su primera experiencia sexual, evidentemente, acompañados de parientes, era precisamente en estos puticlubs. Es algo que está totalmente normalizado. Yo he ido 2 veces cuando era joven en despedida de soltero, que íbamos a Lugo, allí al San Froilán, y a la vuelta, como quedaba algo de dinero, pues allí en Ocorgo, en un nodo putero, pues parabas allí y eso, te tomabas un benjamín. Ahí se utilizaba mucho la terminología putera de, bueno, yo fui pero no subí, ¿no? Nuevamente las referencias espaciales, ¿no?, que son importantes, y fueron las 2 veces que yo estuve ahí, pero es que es algo que está totalmente normalizado, y en las nuevas generaciones
como bien decía Carlos... Parece que vamos a peor. ¿Qué estará pasando en España para que estén ocurriendo cosas que creíamos que no veríamos y no escucharíamos? Esas son las preguntas inquietantes que nos hacemos muchos cada día. Sí, una de las cosas que comentamos Carlos y yo allí es que yo creo que las campañas oficiales están muy bien, pero yo creo que esto tiene un componente didáctico muy importante. Antes que llevar a los niños a ver centros de interpretación sobre castros o explotaciones mineras auríferas romanas, yo creo que tienen que ir a estos museos al aire libre para ver lo que sus abuelos, sus tíos, sus padres o ellos mismos dentro de poco serán capaces de hacer, ¿no? Es decir, lo que pasa es que es como la Guerra Civil Española, esto sigue siendo un tabú para la sociedad. Alguien debe saber española, contarlo, ¿no? claro, alguien debe saber. Oye, una cosa, y estaba yo pensando que me parece interesantísimo vuestro trabajo como arqueólogos y lo mucho que puede aportar vuestras conclusiones. ¿Y esto dónde se va? ¿Esto qué va a ser? ¿Va a ser un documental? ¿Va a ser un libro? ¿Va a ser una investigación? ¿Dónde se va a publicar? Porque estoy segura que habrá gente. Yo porque me he enterado de que estabais en ese trabajo los dos y me ha parecido interesante que lo sepan todos los oyentes, pero esto acabará en algún trabajo, ¿no? Supongo. Sí, si me permite, Carlos. Sí, esto es como la Guerra Civil Española, que parece que hay más interés en el extranjero que aquí. Esto surgió a raíz también de un manual de historia y arqueología de la esclavitud sexual que se va a publicar en Gran Bretaña y nos pidieron una colaboración precisamente sobre este tema. Después estamos preparando también un par de artículos científicos para revistas de arqueología en España. Pero después, nosotros comentamos la película Airbag, que refleja perfectamente todo esto. Carlos y yo vivimos en una road movie total, ¿no? De hecho, la semana que viene vamos a excavar aquí en nuestra tierra, en la tierra de Lemos, un círculo prehistórico, pero vamos a sacar unas tardes para ir al Puticlub Soraya en Ocorgo, que precisamente está al lado del colegio público. No lo olvidemos, con su cartel de prohibida la venta de tabaco a menores de 16 años, que me parece ya esperpéntico, vaya en claresco, ¿no? Y después el tema sensorial es muy interesante y queríamos hacer una pieza con Yago Soane, que es un productor audiovisual, una pieza audiovisual sobre este universo sensorial que transmite la materialidad de los objetos de estas ruinas arqueológicas, ¿no? Y después, estamos con una base de datos también, tenemos unos 80 puticlubs ya seleccionados, ahí está haciendo Carlos un trabajo ingente, ¿no? En toda España. En el noroeste, nos centramos en el Bierzo y Galicia. 80 solo allí, madre mía. La escala de trabajo es... Por desgracia son demasiados. Ya. Bueno, pues nada, oye, ojalá esta charla con Xurxo Allán y Carlos Otero Vilariño sirva para que se le dé forma a ese proyecto, ¿no? Aparte de lo que ya me habéis contado de revistas especializadas y demás, ojalá, yo os publicaría un libro con todos los descubrimientos y todo lo que vais a encontrar. Sí. Así que... Sí. Pues muchas gracias, Julia, de verdad, también por abrirnos los micrófonos de Onda Cero. Y si me permites, yo quería agradecer también a tus compañeras de Onda Cero que sostienen estas emisoras en las zonas rurales. Aquí tenemos a Manuel Aporto, por ejemplo, que son excelentes profesionales y que se han convertido en las portavoces de la España vaciada y por tanto de la España vacilada también. Es verdad. Muchísimas gracias. Es verdad, por ellas, por las Manolas Porto, que están en diferentes lugares de España, es como nos enteramos los que hacemos programas en cadena para toda España de noticias que ocurren, de personajes interesantes o de historias que queremos que merece la pena ser compartidas. Gracias, Xurxo Allán, gracias, Carlos Otero Vilariño. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias. Noticias, son las 6, las 5.